Hola a todos, damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos y apartar este tiempo para meditar en el estudio de la palabra de Dios que hemos tenido a través de la lección de escuela sabática durante esta semana. Ojalá que haya sido de mucho provecho. Personalmente trato de ponerle un poquito más de sustancia a la lección. Personalmente no sé hacia dónde quiere conducirnos el autor. Pero sin duda alguna el libro de Efesios es un libro fascinante. La mensajera del Señor recomienda el estudio del libro de Efesios. Nuevamente no voy a repetir lo que hemos leído durante la semana, hemos escuchado durante la semana también a los diferentes ponentes de Conectados con el Cielo. Voy a resumir la lección en lo que considero que es lo más medular, lo más importante, y voy a compartir 3 diagramas que resumen la lección de escuela sabática y pues bueno, quiero darle la orientación o compartir con ustedes hacia dónde consideré yo que la lección pues tenía que llevarnos. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar nuestro estudio. Señor, bendice tu palabra. No hay cosa más maravillosa en este mundo que penetrar en lo más profundo del estudio de tu palabra. Hay tanto que hay que aprender, no lo sabemos todo. Solo el tema de tu amor inefable, profundo, ancho, alto, será el tema de estudio por los siglos sin fin en la tierra nueva. Ya eso nos da una perspectiva hacia qué nos enfrentamos. A un conocimiento amplio, vasto. Bendice nuestras mentes finitas. Que podamos entender a ese Dios poderoso, a ese Dios exaltado que se rebajó hacia nuestra humanidad para darnos salvación. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que somos, todavía lo sigues arriesgando todo. Ojalá que esta lección nos haya dejado una tremenda enseñanza. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, lección número 3. El poder del Jesús exaltado. Qué maravilloso tema. El poder del Jesús exaltado. No, personalmente no me gustó, no lo refiere la lección de escuela sabática. ¿Qué tipo de versión utilizó para el texto clave de esta semana el autor? Pero la traducción que utilizó no me gustó, no me gusta, no me atrae. Y por otro lado, yo siempre utilizo la lección en línea y tuve la oportunidad de revisar la lección en físico, la lección para el alumno, y me llamó la atención de que no hay ninguna nota bibliográfica
No sé de qué libros sacó la lección el autor, pero sí he identificado que menciona muchas opiniones y cita pensamientos de autores evangélicos. Es una de las cosas que me llama mucho la atención. Y pues no hay ninguna referencia bibliográfica. ¿De dónde se sacó la lección? Pues no sé. Eh, Efesios 1, 19 y 20 era el texto base para esta semana. Y la Reina Valera 60 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? En el versículo 19 nos presenta el poder de Dios manifestado en Cristo. Por eso el versículo 20 dice: la cual, o sea, ese poder, esa fuerza, actuó u operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bien, voy a compartir con ustedes tres diagramas y voy a tratar de ir, de abarcar la explicación de cada situación de cada pensamiento que hemos colocado en estos tres diagramas. En primer lugar, algunos concluyen de que es Tíquico quien informa a Pablo sobre la prosperidad de los creyentes. Ahora, bajo ninguna perspectiva, el estudio de esta semana se fundamenta en el falso evangelio de la prosperidad. ¿De qué prosperidad está hablando el apóstol Pablo? Bueno, de acuerdo a la lección, el informe que Tíquico lleva a Pablo sobre esa prosperidad de los creyentes se fundamenta en la fe en Jesús y el amor mutuo. Y quisiera acá hacer una pequeña reseña de esta situación de la bendición. Casi siempre cuando escuchamos hablar de bendición nos vemos tentados en pensar en bienes materiales. Se ha hablado mucho en la lección antepasada sobre los diezmos y las ofrendas, y pues muchos siguen esperando la multiplicación de las riquezas materiales por entregar los diezmos y las ofrendas. Y algunos se chasquean al ver que dan sus diezmos y ofrendas, pero esa bendición material que esperan recibir no llega. ¿Es que acaso hablar de bendición siempre tiene que ser dinero? ¿Prosperidad en bienes materiales? Vemos acá cómo los habitantes de Éfeso, los nuevos creyentes en Éfeso, están prosperando en la fe de Jesús y están prosperando en amor mutuo unos con otros. Y da la casualidad que son dos situaciones que en este momento la Iglesia Adventista del Séptimo Día adolece. En primer lugar, hay una enorme cantidad de feligreses adventistas del Séptimo Día que han comenzado a perder la fe en Jesús. En estos tiempos tempestuosos que vivimos y la tremenda tribulación que se aproxima, se nos recomienda a tener una fe a prueba de todo. Una fe a prueba del hambre, del desprecio, del dolor y aún de la muerte. Ahora, ¿dónde está fundando su fe el pueblo adventista?
¿Dónde está fundando su fe la gente que nos dirige? ¿En Jesús o en las riquezas? ¿En Jesús o en el poder? ¿En Jesús o en la ostentación? ¿En Jesús o en la fama? ¿A dónde estás conduciendo tu fe, querido amigo y hermano que me escuchas? Yo considero que esta parte de la lección vale la pena meditar grandemente en ella. ¿Por qué? Bueno, los creyentes de Éfeso estaban creciendo en fe. Un efecto contrario que visualizamos hoy en nuestra iglesia. No simplemente fundamentados en el hecho de creer en Cristo, sino también creer en la doctrina que Él nos impartió, creer en la santidad, creer en el poder que podemos recibir de Él para apartarnos del pecado. Así que hay mucha tela que cortar en esta cláusula vinculada con la fe en Jesús. La fe en Jesús. Yo dije de Jesús, no, la fe en Jesús. La fe de Jesús es otra cosa, lo que Jesús creía, cómo Jesús se aferró de su Padre para estar en sintonía con Él en medio de un mundo corrupto. Acá estamos hablando de la fe en Jesús. Y solamente quiero mencionar un punto. Hay muchos, pero solamente quiero mencionar uno y lo considero muy importante. Y de eso hablamos bastante en la lección anterior. Un punto que revela que hemos dejado de confiar en Jesús. Hemos dejado de colocar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es este asunto de la santidad, y me preocupa, y es tan básico porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces, a medida que separamos nuestros ojos de Cristo, parece ser de que ese asunto de vencer el pecado se vuelve bastante difícil. Comienzo a creer de que, a pesar de que he conocido a Jesús y que en Él todas las cosas son hechas nuevas, pues sigo siendo imperfecto. Despegar los ojos de Jesús, dejar de confiar en Jesús, me lleva a terrenos muy peligrosos, ya que comienzo a considerar de que sí, Jesús tiene el poder para limpiarme del pecado, pero parece ser que Jesús no tiene poder para mantenerme sin pecado en esta tierra. Y a medida que vayamos separando nuestros ojos de Jesús, comenzaremos a pensar una enorme cantidad de tonterías que van en contra o lesionan la santidad de Dios y van en contra de la doctrina de Dios. Y esto lo vemos hoy muy común en nuestras iglesias. Y cuando personajes famosos dentro de la farándula religiosa comienzan a achacarnos de que somos imperfectos y de que es imposible librarnos del pecado en esta tierra, parece ser que nuestra inclinación a creerlo se va volviendo mucho más grande y comenzamos a empatizar con el pensamiento de estas personas, muy contrario a lo que la palabra de Dios menciona. Por otro lado, los creyentes de Éfeso están creciendo en amor mutuo. ¿Cómo está el amor mutuo, el amor entre iguales? Estoy mencionando entre iguales, porque los amantes de la prosperidad y el dinero comienzan a ver las cosas en forma vertical. Y ya en una oportunidad hablé de eso. Una de las cosas que está haciéndole mucho daño a la dirigencia son los escalafones. Y entonces ya no comenzamos a vernos como hermanos, sino que como jefe y empleado. Eso le está haciendo mucho daño a la iglesia. ¿Cómo está el amor mutuo de la iglesia adventista del séptimo día?
¿Sabes tú cuántos son los hermanos de tu congregación que no han tenido para comer durante la semana? ¿Que no han tenido que vestir durante la semana? ¿Cómo es posible que nos llamemos hermanos cuando mis hermanos espirituales están padeciendo? Y eso no me mueve a poder abrir mi corazón y poder compartir lo poco que yo tengo. Qué bonito este informe de Tíquico a Pablo. Los creyentes están creciendo en la fe en Jesús y están creciendo en amor mutuo. Bueno, este es un tema que vale la pena analizar, profundizar, meditar y pues cada quien en todos esos estratos inventados o creados vale la pena que se medite en ello y que analicemos cómo nos vemos. ¿Cuál es la relación entre el líder y las ovejas que le toca cuidar? ¿Cuál es la relación? ¿Es la relación de jefe a empleado? ¿O es la relación de un capataz hacia sus mozos? ¿O realmente es una relación de amor mutuo? Entonces, parece ser que este informe motiva a Pablo para orar por los creyentes para que éstos puedan recibir tres cosas importantísimas: la sabiduría, la revelación y el alumbramiento del entendimiento. La sabiduría, Proverbios capítulo número 2 y los versículos 6 y 7 nos dice lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tres grandes... aquí podemos notar en este versículo que existe una diferencia entre sabiduría, conocimiento e inteligencia. No son la misma cosa. El mundo le llama sabios a todos aquellos, o le llamó sabios a todos aquellos que podían acuñar una enorme cantidad de ciencia. Manejaban mucho conocimiento, muchas ciencias, a eso se les llamaba sabios. Sí, pero la sabiduría que exalta, la sabiduría que perdura, la sabiduría que necesitas y que te ayuda para tomar grandes decisiones, solamente, dice la palabra, viene de Jehová. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Así que Pablo ora para que los creyentes de Éfeso puedan recibir esa sabiduría más que humana que solamente viene de Dios. Por otro lado, Pablo también pide porque ellos puedan recibir revelación. Dice el versículo 17 del capítulo 1 de Efesios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Ya vamos a analizar esto que estamos leyendo. Nuevamente se nos afirma que la sabiduría solamente viene de parte de Dios y la revelación y el conocimiento única y exclusivamente viene de Dios. Por eso es que la misma palabra dice de que no hará nada el Señor sin que antes lo revele a los profetas, porque la revelación única y exclusivamente vienen de Dios. Romanos 16:25 también nos habla un poco acerca de la revelación.
Y dice el libro de Romanos, el capítulo 16 y el versículo 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es ese misterio oculto? Ese maravilloso plan de salvación en donde, en una forma incomprensible para la mente humana, el gran Dios del universo se convirtió en un bebé para habitar en medio de las mismas criaturas que él había creado. ¿Cómo es eso? Incomprensible. Solamente Dios puede dar esa revelación, sabiduría que solamente Dios da, revelación que solamente Dios da para poder entender ese misterio que por tiempos eternos se mantuvo oculto. Y la tercera cosa que Pablo pide para los feligreses, para los creyentes de Éfeso, es el alumbramiento de el entendimiento. Y eso pues está escrito en Efesios 1:18, y vamos a leer un poco también en Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Para qué? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una y otra vez, Proverbios, Romanos, Colosenses nos están diciendo que el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, el intelecto se esconden, son tesoros que están escondidos en el Padre y en Cristo. Ahora, la gran pregunta que yo me hacía esta semana es: ¿para qué el hombre quiere el conocimiento? ¿Para qué? ¿Te sirve de algo el conocimiento? ¿Acaso no vivimos en una época, en un tiempo, en donde el mundo está lleno de tanto conocimiento? Pero es cuanto más pecado y más problemas hay en el mundo. Cuánto los padres, los maestros advierten a las jovencitas de tener cuidado de no salir embarazadas a tan temprana edad. Y hay tantas cartas leídas en el mundo, pero aún así las muchachitas no lo entienden y finalmente se embarazan. ¿Por qué se embarazaron? ¿Por falta de conocimiento? No. Se embarazaron por obstinación. ¿Cuántas veces la madre, el padre, le dice al hijo: no te juntes con estas malas compañías, van a traerte malas consecuencias? ¿Cuántos muchachos han perdido la vida? ¿Cuántos muchachos han quedado con alguna secuela por algún balazo, por alguna caída? ¿Por falta de conocimiento ocurrió? No, fue por obstinación. Y hubo algo que tocó mi mente y que se registra en las palabras de Oseas, registradas en el capítulo 4 y el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo me puse a pensar, ¿cómo es posible
que Dios a través de Oseas le diga a su pueblo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo me preguntaba, ¿acaso Israel no tenía la palabra de Dios a través de la Torá o el Pentateuco o los 5 libros que escribió Moisés? ¿Acaso el pueblo de Israel no tuvo todo el tiempo el acompañamiento de la palabra profética? El pueblo de Israel nunca tuvo solo la palabra de Dios. Siempre estaba el profeta acompañando a la palabra. ¿Por qué? ¿Porque la palabra no tenía poder en sí? No. Porque podemos tener la capacidad de manejar la palabra a nuestro antojo y errar el camino. Entonces por eso siempre Dios envió al profeta para hacer volver al pueblo a esa palabra que decían creer y que realmente terminaron por desechar. Ahora, si tenían la palabra y si tenían al profeta, tenían el conocimiento necesario. Pero fueron destruidos por falta de conocimiento, dice Oseas. ¿A cuál conocimiento se refiere? Y entonces, de eso, a eso nos lleva la oración de Pablo. Ora por sabiduría, por revelación y por alumbramiento del entendimiento de los creyentes de Éfeso para poder adquirir el conocimiento de Dios. Estoy hablando de conocer a Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. A través de la sabiduría, de la revelación y del alumbramiento del entendimiento, el hombre de Dios tiene el privilegio de conocer el temor de Dios. Los mismos 10 mandamientos son mandamientos sabios, son mandamientos que revelan la voluntad de Dios al hombre y alumbran el entendimiento. Por eso es que el temor de Jehová está vinculado con los 10 mandamientos, está vinculada con la ley de Jehová. Cuando yo comprendo el temor de Dios, entonces he encontrado el conocimiento de Dios. ¿Cuántos errores estamos cometiendo como adventistas del séptimo día? Porque no queremos conocer a Dios. O hemos renunciado a conocer a Dios. Tenemos un estudio de escuela sabática, tenemos una cartilla cada 3 meses, 4 cartillas en el año. Y aún así hay muchos hermanos que no la leen. Hay una enorme cantidad de literatura maravillosa que tiene nuestra iglesia y aún así hay muchos hermanos que no cultivan su conocimiento a través de la lectura. Luego vienen los problemas, luego vienen las dificultades y nos preguntamos por qué nos pasan todas esas cosas. Bueno, entre menos leas, más ignorante te vuelves. Y entre más leas y no permitas que eso que lees transforme tu ser, también te conviertes en un ignorante. Una y otra vez la Biblia y los escritos inspirados nos hablan acerca de el poder que debe tener la verdad en nuestra vida. Solo aquellos que permitan que la verdad transforme sus corazones son los que estarán preparados para ser sellados y encontrarse con Cristo. No basta el conocimiento,
No basta ser un teólogo o un PhD. No basta. Si el conocimiento que has adquirido no transforma, no lo interiorizas y no transforma tu ser, ese conocimiento que adquieres se convierte en un conocimiento universitario. ¿Sí? Y hay algo que yo siempre he dicho, hay una tremenda diferencia entre un pastor y un licenciado en teología. Hay una tremenda diferencia. Hay una tremenda diferencia entre un profesional y alguien que tiene un título académico. Hay una enorme diferencia. Uno será asalariado y el otro trabajará por vocación, por amor. Sí, pero eso solamente es posible cuando el conocimiento se interioriza y transforma todo el ser. De lo contrario, se convierte en cualquier tipo de conocimiento. Así que Pablo oraba para que el pueblo recibiera sabiduría, revelación y alumbramiento del entendimiento para que pudiesen conocer mejor a Dios. ¿La iglesia adventista del séptimo día está conociendo adecuadamente a su Dios? Preparando carnavales, preparando fiestas con escenarios llenos de luces, de humo. ¿Es conocer eso verdaderamente a nuestro Dios? Darle más énfasis a la cultura. ¿Eso significa conocer más a Dios? ¿Hacia dónde vamos? ¿A quién nos parecemos en este momento? Nuestra vida, ¿a quién revela? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién quiere parecerse más en este momento la iglesia adventista del séptimo día? Entonces veamos en el siguiente diagrama para qué necesitaban el conocimiento de Dios los efesios. ¿Por qué Pablo buscaba que tuvieran un conocimiento profundo y correcto de Dios los efesios? ¿Por qué oraba para que estos tuvieran sabiduría, revelación y alumbramiento del entendimiento? Pues bueno, la lección nos menciona tres grandes cosas. La primera, era necesario que tuvieran el conocimiento de Dios para comprender la esperanza por la cual habían sido llamados. ¿Por qué eres un profesional? ¿Por qué decidiste ser un pastor? ¿Por qué decidiste ser un médico, una enfermera, un maestro, un ingeniero? Hay algo que siempre puntualizamos y señalizamos y le llamamos vocación. Oh, por vocación. Ah, por vocación. Muy bien. ¿Cuál es la vocación para la que Dios te llamó? Si es que esta es una profesión. Entonces Pablo quería que los efesios conocieran a Dios para que comprendieran la esperanza por la cual habían sido llamados. Ahora bien, ¿cuál es esa esperanza? Hablamos de ella en la lección anterior, en Efesios el capítulo 1, y yo profundicé un versículo que el autor no profundizó, que es el versículo 4. Y la palabra de Dios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muy bien, ¿comprendes tú cuál es la esperanza por la cual Dios te ha llamado? ¿Cómo es posible, y razonemos un poco, cómo es posible que Dios envió a su Hijo a este mundo a que se humillara para poder rescatar al hombre de las garras del pecado? Para que yo, una vez teniendo el conocimiento de Jesucristo, crea en Él, le acepte, me bautice y
lleve una vida cristiana con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. ¿Acaso no sería esa una muestra de que el plan de salvación de parte de Dios para el hombre fue fallido? Tú y yo hemos sido llamados para ser santos y para vivir sin pecado. Ya analizamos en la lección anterior que sin mancha, esa mancha significa la mancha de pecado, según el libro de Jeremías. Quiero leerte algo. El comentario de la sierva de Dios de Efesios 5, del 1 al 17, que se encuentra en el Deseo de toda la gente en la página 277 y 278. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que pueden alcanzar el más sublime pensamiento humano. Del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar, no para continuar en el pecado. La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscando excusas por su deformidad de carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Sí, pero ¿vas a continuar creyéndole a aquellos que dicen que esa generación sin pecado no existe? Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Discúlpame, tú, amigo, que predicas, que hablas de que esa generación sin pecado no existe. Parece ser que tú no te has arrepentido y no eres un creyente. Y no lo digo yo, lo dice ella. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo, es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Si tú crees que en esta tierra jamás te vas a librar del pecado, eso significa que tú no estás arrepentido y no eres un creyente. Bien lo decía yo la semana pasada. Los que dicen que en esta vida es difícil liberarse del pecado son personas que están acariciando un pecado oculto y no están dispuestos en dejarlo. Y yo no te digo esto porque yo sea santo o esté libre de errores. La cuestión de la santidad es un proceso de transformación diario y hay que trabajar en él. ¿Bien? Así que el ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo, dice ella. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne como somos carne. Tuvo hambre y sed y sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre, aunque era
el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice que aquellos que creen en Él, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6:16. Te lo repito, deseado de toda la gente, página 277 y 278. Parece ser que necesitamos hacer una reingeniería, comprender la esperanza por la cual hemos sido llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? La santidad. Te repito, ¿cómo el cielo invirtió tanto en la salvación del hombre a través de la sangre de Jesús? ¿Para qué? Una vez el hombre crea en Jesús, se arrepienta de su pecado, se bautice y tenga un pie en la iglesia y siga acariciando los pecados que antes tenía. ¿Dónde está el plan del éxito? ¿Dónde? Para mí es más creíble que Dios diseña un plan para salvar al hombre y los que se sujetan en Cristo tendrán el poder de poder librarse del pecado en esta tierra y llevar un carácter perfecto a la semejanza de Jesús. Ahora, para los que siguen diciendo, lo que pasa es que Él se cree sin pecado. No. Y el hecho de que yo siga siendo un pecador, eso no quita que esta doctrina se encuentre en la Biblia. La doctrina de la perfección, la pureza espiritual, la libertad del pecado. El hecho de que yo sea un pecador, eso no le quita pero ni un pelo al poder de Cristo para poder guardarte sin caída. Y lo hemos leído, Judas 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y sin mancha delante de su presencia con alegría. Así que el Jesús en el que yo creo tiene el poder para limpiarme del pecado, pero también tiene el poder para mantenerme limpio sin pecado si yo decido tomarme de Él y vencer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, lo dice la palabra y lo dice también el espíritu de profecía. Yo no sé por qué algunos no terminan de aceptarlo. Muy bien. La segunda cosa para la cual Pablo consideraba que los efesios necesitaban el conocimiento era para comprender las riquezas de la herencia para los santos. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. ¿Cuál es la riqueza de la herencia de los santos? Un carro nuevo, una mansión aquí en la tierra, dinero a montones. ¿Esa es la herencia de los santos? La herencia de los santos es la inmortalidad. Es el privilegio de ver el rostro de Dios por los siglos de los siglos. Para eso ha sido llamado. Los bienes que tienes aquí y las cosas de las que disfrutas no te servirán para nada. Y la otra cosa para la cual necesitaban los efesios el conocimiento de Dios era para comprender la grandeza del poder de Dios para ellos. Así como ese poder de Dios actuó en Cristo para resucitar a Cristo, para exaltar a Cristo, para colocar a Cristo sobre cualquier demonio, sobre cualquier potestad, sobre cualquier arte de magia, sobre cualquier sacrílego. Jesús es puesto por encima de todo y además de eso, colocar a Cristo como cabeza de la iglesia. La lección nos hablaba un poco acerca de cómo se practicaba la magia en aquel entonces.
cómo se le daba potestad a las fuerzas del mal. Sí, pero Jesús está puesto sobre todo, principado, autoridad, poder, señorío y cualquier demonio que se nombre. Jesús ha sido exaltado por el poder de Dios sobre cualquier cosa y sobre cualquier falso Dios y sobre cualquier demonio. Por eso es que tiemblan cuando escuchan su nombre. Y lo último que mencioné, pues no es Pedro la cabeza de la iglesia, amigos católicos. Pablo quería que los efesios comprendieran el conocimiento de Dios para no adjudicarle tontamente la primacía de la iglesia a un humano. Las fuerzas del infierno no prevalecerán, las fuerzas de la muerte no prevalecerán sobre la iglesia, no porque está fundada en un hombre, está fundado en el Dios Jesucristo. Y eso es lo que le da el poder a la iglesia. No porque esté fundada sobre un papa mortal que le da artritis, que le da diarrea, que le da riuma. La iglesia está fundada en un Dios poderoso que está por encima de cualquier majestad humana y satánica. Punto. Vean hacia dónde nos lleva el conocimiento de Dios. Qué importante es el conocimiento de Dios a través de conocer la santidad de Dios. Yo logro comprender la esperanza para la que Dios me llamó. Yo puedo entender las riquezas de la herencia que tiene para sus hijos. Y puedo comprender la grandeza de su poder para vencer el mal y para vencer el pecado. Por favor, no empequeñezcamos el poder de Jesús. Tengamos cuidado con eso. Él es poderoso para conservarnos sin caída, sin pecado. Pero somos nosotros los que no queremos. Parece ser que el problema no está en Dios. El problema sigue estando en nosotros. La lección trataba de llevarnos al hecho de que la oración es la clave de la adoración, de la alabanza y la acción de gracias. Bueno, yo le agregué una ahí. La oración es la clave para adorar, para alabar y para dar gracias al Señor. Ahora, me llama mucho la atención cuando la Biblia habla del alumbramiento del entendimiento. Y la Biblia habla acerca de el alumbramiento del entendimiento o de los ojos de vuestro entendimiento. Vean que los ojos en lenguaje bíblico significan entendimiento. Ese cuerno pequeño de Daniel 7 tenía ojos y una boca. Tanto los ojos y la boca tienen que ver con el entendimiento, con el conocimiento. Pablo pide porque sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Y por eso es que en el mensaje de la Odisea, el versículo 18 del capítulo 3 menciona una gran verdad para ese pueblo de Dios moribundo y somnoliento. Y dice la palabra de Dios, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Hoy hemos llegado al tiempo en donde hay una enorme cantidad de adventistas del séptimo día, de cualquier estrato, de cualquier posición
y de cualquier cargo o responsabilidad que necesitan colirio, porque su entendimiento ha sido nublado por la teología liberalista. Ha sido contaminado el ojo del entendimiento por la cultura, por la falsa adoración. ¿Qué es lo que lees para que llenes tu cabeza de tanta basura y comiences a darle la espalda al evangelio que conociste de tus padres y de tus abuelos? O sea, para llegar a eso parece ser que estás metiendo basura en tu cabeza. Para comenzar a aceptar que no hay nada de malo que con toda tu familia te pongas la camiseta de tu equipo favorito y te vayas a meter al estadio, hay que estar metiendo basura en la cabeza. Para comenzar a aceptar de que no hay nada de malo que con tu familia puedan irse a meter al cine, hay que estar metiendo basura en la cabeza. Para ser un administrativo y manipular las cosas sagradas y aparecer bailando en redes sociales en una celebración no cristiana, hay que estar metiendo basura en la cabeza. Para comenzar a decir de que el sello de Dios no es el sábado, hay que estar metiendo basura en la cabeza. Para estar enseñando de que no hay nada de malo que le lleves mariachi a tu esposa, hay que estar metiendo basura en la cabeza. ¿Ves qué peligroso es alejarse de el conocimiento de Dios? ¿Cómo nos protege el conocimiento de Dios de todas estas cosas? Ahora mira lo que dice Review and Herald sobre esta cuestión del colirio. El oro que Jesús quiere que compremos de Él es el oro refinado en fuego. Es el oro de la fe y el amor. De acuerdo a la lección de esta semana, ¿en qué estaba creciendo el pueblo de Efeso y cuyo informe Tíquico llevó a Pablo? ¿En qué estaban creciendo? Dijimos, en la fe en Jesús y en el amor mutuo. ¿Cuál es el oro refinado en fuego que debemos comprar? De acuerdo a lo que ella dice. Es el oro de la fe y el amor, que no tiene ninguna sustancia contaminadora mezclada con él. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo. El traje de bodas que solo Cristo puede dar. El colirio es el verdadero discernimiento espiritual que tanta falta hace entre nosotros, pues las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. Entonces, si los ojos significan el entendimiento, ese colirio que necesitamos es el poder del Espíritu para darnos la sabiduría más que humana para discernir las cosas espirituales. Y en el último diagrama quiero concluir con dos cosas. ¿Cómo oraba Pablo? Y de acuerdo a Efesios 1:16 y Efesios del 3 al 14, Pablo daba gracias por sus hermanos. ¿Por cuáles hermanos? ¿Solo los que le caían bien? ¿O por todos? Los que no traspasaban, no tragaban a Pablo. ¿También Pablo oraba por ellos? Claro que sí. Pablo oraba intercediendo por sus hermanos. No solamente le daba gracias a Dios por ellos,
sino que también intercedía por sus necesidades, intercedía por ellos. Hermano, hermana que me escuchas, amigo que me escuchas, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y saben que eso me lo creo bastante, porque parece ser que en el cielo sí hay fiesta, aquí en la tierra no hay fiesta. No la hay, no la hay. Hay hermanos de la iglesia que se sienten mal, pero muy mal, cuando hay personas que ellos conocen y están entrando a las aguas bautismales. Hay hermanos que no quisieran que esos hermanos nuevos que están entrando entraran a la iglesia. Parece ser que el hermano mayor del hijo pródigo se encuentra en cada una de las iglesias. Esta lección, considero yo, que ha querido dejarnos como centro conocer a Dios. Es lo importante. Cuando conozco a Dios, entonces comprendo para qué me ha llamado, entiendo cuál es mi herencia y comprendo la grandeza de su poder. Un poder que me ha sido enviado para limpieza de pecados, para sostenerme sin pecado y para servir al Señor. A medida que conozcamos a Dios y nos confrontemos con su santidad, entonces nos amaremos como hermanos. Daremos gracias a Dios por nuestros hermanos, por nuestros pastores, por nuestros ancianos, por nuestros líderes, por nuestros dirigentes. Te caigan bien o te caigan mal. Cuando conozcamos a Dios, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida. Y entonces llegaremos a ser luminares en el mundo. Que el Señor te bendiga y que te ayude a comprender plenamente su conocimiento y que tu vida pueda ser luz para otros y que seas feliz al lado de los que te rodean. Nos vemos en la próxima. El Señor te bendiga.